Martín, si gustas, yo creo que ya podemos iniciar. ¿Te parece? Perfecto, no hay ningún problema, sí. Bueno, hoy entonces somos poquitos. La verdad me tenía bastante entusiasmado este seminario debido a que es uno de los temas predilectos por mi parte, es uno de mis temas favoritos, el análisis fundamental. Quienes ya han estado en los seminarios anteriores, bueno, Gravy me consta, es una persona que constantemente viene a estos espacios, me fascina, creo que se unió a mi grupo de fans. Bien sabe que yo, más que del técnico, soy del fundamental. ¿Por qué? Bueno, básicamente se explica a partir de mi interés por las inversiones a mediano o largo plazo. Bien, lejos está la teoría fundamental de ser propia del trading, pero vamos ya a andar más adelante un poco en las características y principios del mismo. Hoy, como bien les digo, vamos a ver esta teoría que intenta darle forma a la toma de decisiones en los mercados financieros a la hora de invertir para traders e inversores. Básicamente, en el mercado, ustedes bien saben, hay dos grandes teorías, dos grandes narrativas sobre cómo se realiza el proceso de toma de decisiones y análisis del mercado. Uno es el fundamental, el otro es el técnico. Con esta breve introducción les doy la bienvenida a este nuevo seminario web de la mano de Stock Academy, aliado y en representación de Libertex, el broker, para la región de Costa Rica. Mi nombre es Martín Aguilar, soy analista senior de mercado y valores para Stock Academy y estoy encantado de estar nuevamente en estos espacios compartiendo y aportando el valor que espero brindarles a cada uno con cada una de estas ediciones. Bien, aclarar algunos puntos que a mí me gusta siempre repasar antes de dar inicio a los seminarios. El primero es que les pido encarecidamente de que comenten, participen, pregunten, sáquense todas las dudas posibles. ¿Por qué? Siempre explico lo mismo, porque a mí me permiten hacer el seminario, digamos, más didáctico, es decir, abordar los puntos que a ustedes les preocupan y les ocupan a la hora de invertir, que ustedes se lleven incluso más valor del que yo con un discurso o un monólogo podría aportarles, y además me permiten hilar la narrativa de una forma en la que no me olvide los rasgos importantes que por ahí uno en la misma narración de lo que tiene preparado se puede ir olvidando y quizás me dejo algo importante por el camino. Entonces, siempre las preguntas suman, siempre las preguntas aportan. Más allá de las preguntas, si ustedes quieren hacer alguna intervención, algo que quieran aportar o lo que sea en términos de lo que ustedes saben, sumamente enriquecedor. En definitiva, lo que buscamos en Stock un poco es generar una comunidad de traders, ¿no? Una comunidad de traders para traders en las que los unos a los otros incluso podamos estarnos apoyando en el mercado y no sentirnos solos, como es el caso de muchas personas que operan o hacen trading, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Generar una comunidad, una importante comunidad alrededor de la firma y darles el espacio para poder interactuar, intercambiar ideas, opiniones y análisis, ¿por qué no? Ahora sí, damos formalmente inicio a esta presentación. Vamos a repasar primero un poco los principios que vienen a fundamentar, valga la redundancia, el mismo análisis fundamental. Como bien coloco en esta diapositiva de introducción, y comento algo que yo ya había dicho en un espacio anterior, Gravy no me dejará mentir, que el análisis fundamental es tan viejo como las inversiones en sí, debido a que esta es la primera metodología para la toma de decisiones en los mercados, ya sea para comprar o para vender. Ustedes pónganse en la cabeza de una persona que va a comerciar, perdón, el primer activo financiero disponible en un mercado completamente nuevo desde cero. Pongámonos quizás en la cabeza de una persona del 1600 operando futuros de arroz, por ejemplo, en la naciente bolsa de Tokio. O si quieren venir más acá en el tiempo porque me dicen, Martín, eso ya fue hace 400 años, bárbaro, perfecto, te lo entiendo, vámonos a 1934, que es cuando se empiezan a consolidar las más sólidas teorías y se empiezan a hacer escritos y demás y a poner sobre el papel las leyes del análisis fundamental. 1934, 1936, más o menos aproximadamente, es donde nace el concepto. Perfecto, nace el concepto, pero la metodología ya existía. El concepto nace a partir de la metodología. Para comprar o para vender acciones, vos lo que necesitabas saber es si esa acción o ese activo, sea un futuro, sea una divisa, lo que sea, valía la pena efectivamente para incorporar a tu portafolio. Lógicamente estamos hablando de que esto es necesario, vuelvo y repito, desde el primer activo financiero en sí.
aquel que comerció un futuro de, un contrato futuro de arroces en la bolsa de Tokio hace 400 años, necesitaba saber qué necesitaba o qué valía lo suficiente ese contrato futuro como para tomar la decisión de efectivamente comprar. Y aquel que vendió necesitaba saber que quizás no le convenía sostener ese contrato en sus manos, sino que más bien necesitaba quizás el dinero. Entonces, mi forma de ver las cosas es que el fundamental nace a partir de la inversión como concepto. ¿Me explico? Luego nos podemos entrar un poco en el debate de Con si el permiso, técnico tan... Sí, pregunta. Y traspaso que uno va haciendo, lo que son las compras y las ventas, eso se la va aumentándole a uno igual a través de la app. perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Si uno empieza a lo Mm. que es como ventas, a vender y, ¿cómo se llama? Y comprar, Sí. todo lo que uno hace se queda acumulado a través de la aplicación, ¿verdad? Exactamente. Cuando usted compra y decide comprar un activo financiero, ese activo justamente, como se llama, se suma a su portafolio personal. Entonces, yo, por ejemplo, tengo $500 en la aplicación. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Y decido comprar, por ejemplo, una acción de Apple que vale 160 y pico dólares. Vale, entonces tendré $340 en líquido, digamos, para poder comprar otros activos y tendré 164 o 163 o lo que sea, 160 y pico en acciones de Apple. Todo eso compone mi patrimonio, todo eso compone el capital que tiene mi cuenta y todo eso se queda en la aplicación hasta que usted decida vender esa acción de Apple sumando liquidez o decida comprar más acciones de Apple, por ejemplo, sumando más activos a su portafolio. También puede decidir retirar el dinero y eso haría que se quede sin el capital en la aplicación, digamos. Ok, en este caso la cuenta puede ser de colones o tiene que ser de dólares. Bueno, nosotros manejamos dólares, dólares. Entonces puedo utilizar una cuenta de dólares, puedo sacarla a través del banco. Y Exactamente. Igualmente todas las operaciones que tengan que ver con su manejo de cuenta y comerciales, tanto de retiro como de depósitos, puede charlarla directamente con su manager de cuenta asignado para que él le dé más información sobre el paso a paso, sobre cómo puede ir haciendo y demás. sí. Es que ¿Respondí su pregunta? tuve problemas con una tarjeta que tengo, pero esa tarjeta es de ahorros, porque no he podido sacar la otra porque no he tenido lo que es el dinero. Me he puesto a buscar trabajo y me ha sido difícil. Entonces, lo que hice yo fue meterme en la aplicación, aprender de la aplicación, intentar producir a través de la aplicación. Yo no sabía que tenía que meter un depósito en la aplicación de cierta cantidad para poder utilizarla. Yo me quedé pensando que lo más seguro la aplicación le regala a uno una cierta cantidad, aunque sea un poquito, y con ese poquito yo puedo hacer. Dicen que no, que lo que yo puedo hacer es hacer un depósito de valor de $50. Así que eso es lo que estoy empezando a hacer, ahorrar bastante. Estoy empezando a buscar trabajos para ahorrar, para poder hacer el depósito, para ver si así, si puedo logro utilizar la aplicación. Bueno, perfecto, me parece muy bien. Sin embargo, yo recomiendo inversiones por ahí más, obviamente ajustadas al bolsillo de cada uno, pero mientras más capital usted tenga en la cuenta, más seguro va a ser su proceso de inversión, ¿vale? Entonces eso dejarlo desde ya claro. Si usted cuenta, por ejemplo, $5.000 o $10.000, su proceso en los mercados financieros va a ser muchísimo más seguro. ¿Por qué? Porque va a poder diversificar más, porque va a poder tener más margen a la hora de maniobrar, a la hora de comprar o vender. Eso ya se lo dejo por su cuenta, pero con todo lo que tenga que ver métodos de depósito, métodos de retiro, lo maneja directamente con su manager y obviamente la aplicación no regala dinero porque no tendría sentido que no es Santa Claus, digamos, Libertex, ¿no? Ya que estamos en fechas navideñas, después vamos a compartir un brindis simbólico. Si me permite, continuamos con la presentación para ir cerrando esta primer diapositiva. Veo que se unieron más personas, me alegra mucho. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Recién vamos comenzando, esta, como les digo, es la primer diapositiva de la presentación. Calentando motores, una breve introducción a lo que son los principios del análisis fundamental.
Continuamos nomás y acá coloco los inversores más clásicos lo utilizan y recomiendan. El máximo exponente es Warren Buffett, quien dice, no importa el precio si los fundamentales están bien, compra. ¿Vale? Y esto es un tema para charlar definitivamente porque estamos hablando de que es un método clásico de inversión. Seguramente los inversores más longevos, aquellos que lleven más tiempo en el mercado financiero, utilicen o quieran estar más interesados en el análisis fundamental más que en el análisis técnico, por varias cuestiones. Primero por preferencia, segundo por costumbre, tercero quizás por tranquilidad, porque hombre, quizás Warren Buffett a sus 90 y pico años de edad diga, ¿saben qué? No estoy como para leer patrones de precio y detectar de que dentro de 55 minutos va a ser el mejor momento para comprar acciones de Apple. Agarro y la compro ahora. Si los fundamentales están bien, si Apple va a seguir subiendo, por lo que sea. Apple es un ejemplo, ¿vale? No estoy diciendo que Buffett simplemente toma decisiones así a la ligera. Entonces dicen, bueno, si esta compañía me responde ahora, si esta compañía tiene una perspectiva de seguir creciendo, si esta compañía invierte en investigación y en desarrollo, si genera ingresos recurrentes y si lo ha hecho durante los últimos 20 años y no ha cambiado nada, ¿qué motivo tengo yo para pensar de que los fundamentales están mal? ¿Qué motivo tengo yo entonces para no comprar? Siempre digo, el mejor momento para comprar era ayer. Bueno, lastimosamente ayer ya pasó, no podemos volver ayer, la máquina del tiempo todavía no se inventó. El segundo mejor momento para invertir es hoy, ¿vale? Y el tercer momento será mañana. Tú decides comprar en el segundo o en el tercero. Bueno, ya es una cuestión más bien personal. Y Buffett te dice que no importa el precio si los fundamentales también compra. Lógicamente, la continuación de la frase, muy conocida y muy popular, será si los fundamentales están mal, vende. ¿No? Una cosa es indirectamente proporcional a la otra. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Y en este punto me quiero detener solamente un segundito nada más. Los fundamentales en las microinversiones, es decir, tú, yo, quizás el público aquí presente que no tenga miles de millones de dólares como si los tiene Buffett a disposición para comprar cientos de miles de acciones y un paquete accionario completo en un solo movimiento, ok, perfecto, los fundamentales están muy bien, pero necesitamos complementarlos. Y esto es algo a lo que voy a volver en el resto de la presentación porque me parece importante recalcar que desde Stock Academy apoyamos el uso de ambas corrientes teóricas de pensamiento para la toma de decisiones a la hora de invertir en los mercados financieros. Ambas, lo técnico y lo fundamental. Si Buffett viene y te dice, no importa el precio, es porque es una persona que ya está aislada de la realidad y que no tiene la noción que por ahí sí tiene un microinversor que necesita cuidar esos $5.000 que tanto le costó conseguir para comenzar a invertir en los mercados financieros, por ejemplo. Eso es algo que quiero recalcar desde ya porque es muy importante para mí, sobre todo, y porque me interesa particularmente el análisis fundamental, pero hombre, necesitamos ver la gráfica de precios. Necesitamos ver la gráfica de precios, a quien le guste y a quien no le gusta. Continuamos con la presentación. Y ahora vamos a retomar un poquito lo que veníamos comentando recién y vamos a hablar de las diferencias con respecto al análisis técnico. Yo les mencionaba al principio, para aquellos que se acaban de unir, que son las dos grandes corrientes teóricas para la toma de decisiones a la hora de invertir en el mercado. ¿Correcto? Tenemos al análisis técnico y al análisis fundamental. Opuestos, por supuesto. Diferentes, por supuesto. Complementarios también. Definitivamente. Sin embargo, esas características de oposición los hace tener diferencias muy, pero muy marcadas que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir inclinarnos más por uno o por otro. Vuelvo y repito lo que decía al final de la anterior diapositiva. Necesitamos apoyarnos en ambos en algún punto. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente elegimos operar, por ejemplo, con análisis técnico, estaríamos haciendo así. Nos estaríamos tapando un ojo, tendríamos la mitad de la información, si me permiten el ejemplo, la metáfora casi absurda. Las decisiones de inversión más sabias se toman con la mayor cantidad de información posible. El fundamental es parte de esa información, es un ojo. La diferencia con el técnico, esencialmente, y acá me voy a apoyar un poco en la diapositiva, es que el técnico solamente consta de leer lo que tenemos enfrente de nosotros cuando estamos viendo una gráfica de precios. Todo aquello que esté dentro de la pantalla, en esa gráfica de precios, esas velas que suben, esas velas que bajan, esas velas verdes, esas velas rojas, todo eso dentro de esa gráfica de precio a nosotros nos va a arrojar la información que necesitamos para realizar análisis técnico. Todo lo que esté por fuera de esa gráfica de precios, ya sea
sean noticias que tú escuchas en el noticiero, que puedes ver en una página web, ya sea, por ejemplo, un reporte trimestral de alguna empresa importante en la que tú quieras invertir y te salta la notificación en el móvil, ya sea, por ejemplo, bueno, un evento geopolítico tan importante como, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania es perfectamente un factor fundamental. Ya vamos a ir viendo y destacando algunos grandes ejemplos de factores fundamentales que influyen hoy en día en la actualidad para que puedas tomar mejores decisiones de inversión. Pero bueno, básicamente, y para redondear, lo fundamental es todo aquello que ocurre fuera de esa gráfica de precios, fuera de ese MetaTrader, fuera de ese libertex.org, ¿vale? Eso quiero dejarlo bien en claro, si bien hay grandes diferencias también en relación a, por ejemplo, que el análisis técnico consiste más en analizar el pasado y el fundamental consiste en analizar el presente, intentar de esa forma analizar el futuro, ¿vale? El futuro, por supuesto, no se puede analizar del todo, pero intentar hacerlo de la mejor forma posible. El análisis técnico por ahí está más relacionado a lo cuantitativo, es decir, cantidades, y el fundamental está más relacionado a lo cualitativo, es decir, la calidad. El técnico está más asociado a los traders, a los operadores que realizan operaciones a cortísimo plazo, por ahí con diferencias de un día, de minutos, de horas, de segundos y tal. Y el fundamental está más asociado a inversores que piensan en el mediano o largo plazo, ya sea semanas, meses o incluso, y lo que yo suelo sugerir, años. Bien, también una diferencia importante, bueno, ya les mencionaba la cuestión de la gráfica, es que nosotros usamos el análisis técnico para intentar medir las consecuencias de los factores fundamentales en la gráfica de precio. Es decir, sucede algo, nosotros usamos análisis técnico para leer las consecuencias que ha tenido ese suceso, eso que ocurre adentro de una gráfica. Sin embargo, el fundamental lo que te da es el suceso en sí. ¿Me entendés? Entonces, por eso es que yo digo, vos tenés solamente un ojo cuando utilizás una sola opción. Vamos a continuar con la presentación para irnos un poco acoplando, ¿no? Un poquito rapidito por esto a los tiempos del seminario. Acá yo coloco principales fundamentales en la actualidad. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente los que les comentaba recién. ¿Cuáles son los principales factores fundamentales que hoy son el eje de los mercados financieros? Vos entras a un portal de noticias, a un portal que te da, bueno, la actualidad del mercado en el día a día, que te permite ver qué está sucediendo en el mercado. Bueno, vos entras a cualquier noticia y vas a tener por lo menos alguno de estos factores fundamentales interviniendo en estas noticias. Y le digo esto porque yo, no sé si ya lo había comentado, pero había sido redactor en portales de noticias financieras, por ejemplo. Entonces, muchas de estas cositas nosotros las usábamos. Los principales factores fundamentales en la actualidad. Valor del dólar, lo primero de lo primero, y esto es un esencial. ¿Por qué? Porque casi todos, si no todos, los activos financieros están cotizados en dólares. Entonces, no, la cuestión del valor del dólar no solamente está relacionado a divisas, ¿no? Porque es muy fácil deducir la faz que tiene en el mercado de divisas. Si el valor del dólar cae, ¿correcto? El euro, por ejemplo, se verá potenciado. Guárdeme un segundo, por favor. Vamos a... Ahí estamos. Pero esto ocurre con todos los activos financieros y con todos los mercados en general. Si el valor del dólar sube, las acciones cotizadas en dólares serán más valiosas. ¿Me explico? Si el valor del dólar sube, el precio del oro caerá. Entonces hay una relación intrínseca y directa del valor del dólar con respecto a casi todos los activos financieros del mercado. Y digo casi todos porque hay excepciones, por supuesto, como son un gran ejemplo los pares de divisas secundarios. Es decir, si nosotros comerciamos libra, euro, por ejemplo, o libra esterlina, yen japonés, bueno, estaremos comparando una divisa con la otra. ¿El dólar tiene algo que ver en esa cotización? Sí tiene algo que ver, pero directamente están relacionadas dos divisas y se cotizan una en relación a la otra.
El siguiente factor fundamental, que es totalmente determinante y que lo vamos a profundizar en 2 o 3 diapositivas nada más, son las tasas de interés. Hoy el tema de moda. Todo el mundo habla de las tasas de interés. Todo el mundo se preocupa por las tasas de interés. Y vos entras a una noticia y seguramente la relacionen con las tasas de interés. Y esto ocurre por 2 motivos. El primero es porque son realmente importantes y el segundo es porque no todos los factores, no todas las subidas de precio o bajadas de precio se pueden explicar como factores fundamentales. Entonces, al ser el tema main, las tasas de interés hoy por hoy, eh, se dice en los portales de noticias, las noticias que tú lees en el día a día, que tienen algo que ver. Bueno, tienen algo que ver, sí, hasta ahí, no todos los días, pero bueno, es un recurso que se utiliza en redacción. Esto es un secretito de redacción que yo les comento. Las tasas de interés de recontra, bueno, de recontra importancia en los mercados hoy por hoy, y ya vamos a ver los efectos que tuvo en el pasado y que seguirá teniendo en el futuro para tomar mejores decisiones de inversión. La inflación, la inflación, todo el mundo habrá escuchado hablar de que el año pasado hubo muchísima inflación, este año siguió habiendo a nivel mundial, no solamente en Costa Rica, no solamente aquí en España, no solamente en Argentina, mi país, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo hubo inflación, en todo el mundo. Y esto es consecuencia de políticas económicas anteriores y frente a esto se toman políticas económicas a futuro. Bueno, ¿qué nosotros hacemos con este dato de inflación? Nos fijamos en las políticas económicas que se toman para tomar decisiones de inversión. Si las tasas de interés, por ejemplo, suben para bajar la inflación, nosotros nos posicionaremos de una o de otra forma en el mercado financiero. Esta tasa de interés a partir de la inflación nos determinará nuestro comportamiento si nosotros somos inversores en los que nos basamos en el análisis fundamental. Continúo y tenemos a la guerra ruso-ucraniana, la guerra entre Rusia y Ucrania. Ustedes me dirán, bueno, es un tema viejo, es algo que ya pasó hace 1 año y medio, casi 2 años, ya se van a cumplir en febrero casi 2 años. Y es verdad, es un tema que ya pasó, pero que en gran medida sigue explicando hoy por hoy los altísimos niveles en los precios del petróleo y del gas. Los altísimos niveles en las commodities agroganaderas, por ejemplo. Hoy tenemos un precio del maíz que vuela por los aires porque Ucrania era uno de los grandes exportadores de maíz del mundo. Hoy tenemos un precio del barril de petróleo y del gas muy altos también porque Rusia era uno de los principales países productores y exportadores de energías. Entonces, si bien no explican lo fundamental, digamos, este fundamental no explica los valores de todos los activos del mercado financiero en su conjunto, como lo hacía el año pasado, como sí lo hacía en el 2021, bueno, perdón, a principios del 2022, sigue teniendo influencia en algunos activos concretos, como les digo, las agroganaderas y las de energía, sobre todo commodities, ¿vale? Y por otro lado tenemos la actualidad del mercado bursátil, y es que es algo que no podemos desconocer, el hecho de que haya un gran optimismo en la bolsa de valores y que el mercado suba en todo su conjunto, y hablo del mercado bursátil, es decir, el mercado de acciones, hace que el resto de las acciones que por ahí no estaban teniendo un presente tan bueno, de pronto se contagien de ese positivismo y se lleve toda la alza, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el Bitcoin sube? Bueno, suben las demás criptomonedas, suben las otras criptomonedas que son más chiquititas, las altcoins, las shitcoins, suben todas, explotan para arriba, Tutemun hermoso. Bueno, algo muy parecido en menor medida, por supuesto, ocurre en el mercado bursátil. La actualidad positiva y optimista del mercado bursátil influye de una forma relevante en el precio de las acciones, por ejemplo, las norteamericanas que tuvieron un 2023 y ahora que está terminando lo podemos decir tranquilamente, espectacular. Realmente hemos tenido un 2023 recontra alcista, super verde, super bullish, tremendo. Quien no ha ganado dinero en el 2023 simplemente porque no ha tomado la decisión todavía de invertir. Entonces, para destacar, sin duda, la actualidad del mercado bursátil como uno de los principales factores fundamentales de la actualidad. ¿Podría incorporar, por ejemplo, al ETF de Bitcoin? Seguramente podría hacerlo, sí, no habría ningún problema, es uno de los grandes factores fundamentales que se mencionan. Bueno, podría haberlo hecho, ¿por qué no? Podemos agregarlo imaginariamente, ya es tarde para agregarlo a la presentación. Con esto abro el primer intermedio de preguntas y respuestas y aquí es donde los quiero escuchar, si es que hay alguna pregunta, alguna intervención. Veo que se unieron más personas, veo que se unió David, se unió José, se unió
Amatín, ¿cómo sería eso? ¿Ese es tu nombre o es tu nombre de usuario? No, Es mi no quiero nombre de faltar. usuario, pero me llamo igual que usted. Martín, mira vos, qué Yes, bien. Qué sí, sí. nombre de campeón. David, don David, que siempre también se une a estos espacios, le agradezco también por volver a participar. Hoy nos faltó don Diego, parece ser. Bueno, con todo esto de las fiestas también nos tocó una fecha bastante complicada, ¿no? Digamos, estamos a 2 días a un día de Navidad. Bueno, yo, ya sábado 23 aquí. A un día nada más de Navidad, ¿no? Casi, casi que nos brindamos todos juntos aquí en este espacio. ¿No hay preguntas hasta aquí? Continuamos nomás, ¿eh? Me gustaría que los chicos, si llegara a ver alguna pregunta en el chat o alguna mano levantada, me lo indique, me interrumpa sin ningún problema. Yo después retomo porque no veo bien el chat mientras estoy presentando, como siempre. Bueno, continuamos y vamos a la parte que tiene un poco más de salsa de esta presentación. Para mí es la parte que por ahí más enriquece o que más referencias a nosotros nos puede dar como inversores. Análisis fundamental. ¿Qué estuvo sucediendo durante el 2023? ¿Qué estuvo sucediendo? Bueno, dos cuestiones principalmente. Y volvemos a los principales factores fundamentales de la actualidad. Tasas e inflación. Inflación, que genera la decisión de tasas, y las tasas que influyen en los mercados financieros en general. Y vamos a verlo a esto. Vamos a ver esta relación de inflación con tasa de interés. Y este es un cuadrito hermoso que les hice yo a mano. Espero que no se me rían de mi hermoso cuadro en el que trazo de la mejor forma posible cuál es la relación inversamente proporcional que tenemos entre las tasas y la inflación. Cuando nosotros tenemos una inflación muy alta, tenemos un problema, ¿no? Argentina, por ejemplo, les voy a hablar de mi caso personal, tiene un enorme problema, un problema gigante, no se los puedo explicar. Tiene un 150% de inflación y corriendo, que se estima que podría llegar hasta el 300% de inflación interanual, que es una máquina de generar pobreza, porque los salarios no se te actualizan con la subida de precios. Entonces vos siempre vas a ganar menos en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que tenés si tenés una máquina de generar pobreza? Tenés un enorme problema. Bueno, Argentina es un caso excepcional, por supuesto, es de los países que más inflación tiene en todo el planeta. Creo que entra en el top 3 de países con mayor inflación. Pero así como Argentina entra en el top 3 y tiene un gran problema, Estados Unidos también lo tiene. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a vivir lo que vivieron el año pasado. No están acostumbrados a tener un 9% de inflación interanual. Nosotros teníamos un 9 mensual. Ellos tienen un 9 interanual. Y para ellos es gravísimo. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque durante años fueron al supermercado, quisieron comprar una Coca-Cola, y que espero que Coca-Cola me pague por este anuncio, por este sponsoreo. Quisieron comprar una Coca-Cola y le salía a ponerle $1 o $2. ¿Vale? Salía a $2. Durante años les salió $2. Un día, esa Coca-Cola les empezó a salir, por ejemplo, $2,50. Y dijeron, epa, ¿qué pasó acá? Fui con mis dos monedas de $1 y de pronto no lo puedo comprar. Entonces ya me falta. Pues, un enorme problema, un boom en la cabeza para el estadounidense, para las personas del primer mundo que no tienen inflación. No es mi caso. En Europa pasó lo mismo. Entonces, vuelvo, insisto, tenés un problema. ¿Qué haces frente a ese problema? Tomás decisiones. ¿Qué clase de decisiones? Decisiones de política monetaria, decisiones en relación a las tasas de interés. Es la principal herramienta que vos tenés para poder bajar la inflación. Si no es la principal, es la primera que vos tocas. ¿Por qué? Porque es muy fácil decidir, bueno, a partir de hoy sube la tasa de interés y por eso la inflación va a bajar. Y les voy a explicar esta lógica. Les voy a explicar esta lógica de la forma más sencilla posible. Vos tenés inflación porque tenés mucho capital, mucho dinero, muchos billetes en una economía circulando, están libres. Son billetes que van y compran Coca-Colas, por ejemplo, que la tengo acá. Son billetes que van y compran móviles, que van y compran auriculares, que van y compran computadores, que van y compran lo que sea. La economía está en movimiento y en un movimiento exponencial, en un movimiento creciente. ¿Por qué? Porque hay muchos billetes dando vuelta. ¿Qué necesitas vos como Estado? Frenar esa economía. ¿Cómo la frenás? Absorbiendo billetes, evitando que esos billetes se vayan a comprar cosas.
Básicamente, y diciéndolo de forma muy burda. ¿Cómo haces eso? Diciéndoles, muchachos, tráiganme esos billetes a mí, Banco Central, a mí, Banco Santander, Banco Galicia, Banco BBVA, Banco ICBC, Banco el que vos quieras. Tráigame esos billetes a mí, que yo te voy a dar una muy buena compensación en interés para el año que viene. Entonces yo te absorbo. Va a haber muchas personas que van a estar interesadas en darme esos billetes a mí. Me lo van a traer, me lo van a dar, van a salir esos billetes de la economía y por eso se van a dejar de mover los precios tan al alza. Frenas la inflación, frenando la economía. Y acá vemos muy bien, muy gráficamente ese cruce que tenemos, esa relación inversamente proporcional entre una alta inflación, que es la parte izquierda del gráfico, ¿no? Empezamos con una alta inflación de alrededor del 8%, del 9% interanual. Tenemos un pico en julio del 2022, si veo bien, y de pronto que el Banco Central de los Estados Unidos empieza a subir las tasas. Empieza a subir las tasas, empieza a subir las tasas, empieza a subir las tasas, y de pronto las tasas están tan altas que la inflación la tenés por el piso, o por lo menos cerca de los niveles en los que ellos quieren tenerla, alrededor del 2% interanual, que es altísimo 2% interanual, ya lo sé. Ellos quieren tenerla ahí porque ven al 2% como una zona segura. Están muy cerca. Están alrededor del 3,2%. Están muy cerca. Casi que lo lograron. ¿Qué pasa? Vos cuando lográs consolidar la baja de la inflación, tenés que bajar las tasas. ¿Por qué? Porque vos subiendo las tasas, como dije recién, tenés la economía frenada. Vos no estás interesado en que la economía esté frenada para siempre. Vos necesitas que la economía crezca, se desarrolle normalmente, intervenir lo menos posible, un poco de libertad de mercado, que es lo que expresa Estados Unidos hace por lo menos 80 años. ¿Vale? Pues buenísimo. Entonces empiezas a disminuirla. Entonces, esa clase de decisión de políticas de monetarias y de tasas de interés tiene relevancia en los mercados financieros y les voy a explicar en el siguiente gráfico por qué. Acá vemos, por ejemplo, el gráfico del euro dólar estadounidense. Tenemos que a principios del 2022, con una inflación muy grande, el dólar euro se ubicaba alrededor de 1,14, como vemos bien en este gráfico de precios. Bueno, se empezaron a tomar políticas económicas, como las que recién le comentaba, para abordar ese problema, esa problemática, y de pronto el dólar se potenció. ¿Por qué? Porque estamos en una situación muy difícil en la que nos acercábamos a una recesión, en la que se tomaron medidas drásticas, como lo son las tasas de interés, y que a la vez los atraen a los inversores a comprar dólares. Quien tenía euros, como por ejemplo es mi caso, quien tenía euros se ve atraído a comprar dólares para colocárselos al Banco Central de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Banco Central de los Estados Unidos me estaba ofreciendo un interés muy interesante por dejar mi plata ahí. ¿Me explico cuál es la lógica? Entonces el dólar se vio muy apreciado y vemos claramente esa tendencia bajista hasta alrededor de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, del año 2022, cómo el dólar se apreciaba. Toda esa caída que vemos desde la izquierda del gráfico hasta más o menos la mitad, esa tendencia bajista es apreciación del dólar, caída del euro, por supuesto, pero en definitiva, apreciación del dólar. ¿Por qué? Porque se tomaron las medidas que se tenían que tomar, porque el dólar sumó confianza de los inversores, porque los inversores se decidieron posicionar en esa moneda, porque los inversores decidieron instalarse en dólares generando altos rendimientos. ¿Qué pasó después? Bueno, que el problema se empezó a resolver, para arrancar a hablar, se empezó a resolver, y segundo, los demás bancos centrales tomaron decisiones del estilo. Entonces, si a mí el Banco Central Europeo, yo estoy en Barcelona, ¿no? Si a mí el Banco Central Europeo me paga lo mismo que el Banco Central de los Estados Unidos y estoy acá, ¿para qué voy a meter mi dinero en Estados Unidos? Agarro, tengo mi dinero y lo pongo en el banco de acá a la esquina. Y ya está, se resuelve el problema. Entonces el euro se volvió a apreciar volviendo a niveles normales, ¿no? 1,10, 1,8 aproximadamente. Entonces, bueno, eso es un poco la consecuencia, la causa y el efecto que hemos tenido combinando un poco de análisis técnico con la lectura de los fundamentales. Continúo con otro ejemplo bien rapidito para retomar el hilo de la presentación. Y acá tenemos un caso muy, pero muy curioso. Les voy a mencionar, con esto espero, la excepción a la norma, la excepción a la regla. Por lo general,
cuando vos subís las tasas de interés, el mercado bursátil te cae. ¿Qué es el mercado bursátil? Ya lo dije, las acciones. ¿Bien? Las acciones te caen. ¿Por qué te caen a vos las acciones? Porque yo, inversionista, que tengo un capital importante para invertir, agarro y digo, en vez de irme a renta variable, a acciones que son súper riesgosas, porque en un momento te suben, en un momento te bajan, como pasó toda la vida, me voy directamente a una inversión muy segura en el Banco Central de los Estados Unidos. Entonces agarro y meto mi plata en el Banco Central. Esa plata que estoy metiendo en el Banco Central no solamente no está siendo destinada para comprar móviles, no solamente está destinada para comprar auriculares, no solamente no está siendo destinada para comprar Coca-Colas, sino que además no está siendo destinada para comprar acciones. ¿Qué pasa? Este último año, este año 2023, fue tan positivo que fue la gran excepción a la regla. Por primera vez se ve un contexto de subidas de tasas de interés combinado con un contexto súper alcista, súper positivo, combinado con un contexto en el que prácticamente todos los sectores de la economía estadounidense han ganado. Y se los puede mostrar este gráfico, no se los estoy contando yo, se los muestra este gráfico. Fíjense ustedes nomás, ubiquen el 2023 en esta gráfica de precio. A partir del 2023, todo al alza. ¿No? ¿Qué es una tendencia alcista? Son máximos y mínimos crecientes. ¿Vale? Todo al alza. ¿Y este gráfico de qué es? Ustedes me preguntarán, que es un error porque no lo mencioné al principio. Es del índice S&P 500, que es una ponderación de los valores de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Entonces, dentro de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos tenemos a las tecnológicas, por supuesto, que se llevaron la estrella de oro por el rendimiento que han tenido durante 2023, pero también tenemos los sectores de consumo, los sectores de entretenimiento, los sectores industriales, tenemos de todo, son 500. Entonces, tenemos realmente de todo. Es un índice súper amplio. Entonces acá vemos que a pesar de que estamos en un contexto de altas tasas, a pesar de que estamos en un contexto negativo para alzas en el sector bursátil, en la bolsa, en las acciones, tuvimos de todas maneras tendencia alcista. ¿Qué va a pasar ahora? Y acá es donde yo quiero cerrar con esto para ponerle un poco de pimienta y de sazón a este seminario. Bueno, en el 2024 es muy probable que tengamos un contexto de baja de tasas de interés, porque la inflación ya se solucionó, porque las tasas están muy altas y vos necesitas reactivar la economía antes que que te pise los talones una recesión. Entonces, eventualmente van a bajar las tasas. Se habla de que bajarían entre marzo, abril, se habla de más de marzo en realidad. Entonces, vos tenés un mercado bursátil alcista, ya en 2023, en plena recuperación y con todavía espacio para subir hasta máximos históricos. Y que además ahora va a tener un contexto mejor, más fértil, para que siga subiendo, porque las tasas van a bajar. Entonces yo, inversor que tenía mi plata en un banco generando intereses, voy a agarrar, cuando el banco no me pague lo suficiente o no sea tan interesante ese interés para mí, voy a agarrar esa plata, la voy a sacar del banco y me voy a ir así a, por ejemplo, la renta variable como lo son las acciones. Entonces, como les digo, el 2024 pinta muy bien, por supuesto es esperable una corrección, es sana una corrección, si hemos subido tanto durante el último año, sería hasta vaticinable que en algún momento el mercado deje de subir tanto, se sostenga un poco en el tiempo, busque niveles de equilibrio, busque procesar los nuevos precios, incluso nuevos máximos históricos y luego siga subiendo. Pero como decía Buffett, si los fundamentales están bien, compra. ¿Vale? Como reflexión final. Y los fundamentales, por ahora, están más que bien. Más que bien. Tenemos voy a hacer una última mención a lo que hemos estado experimentando a partir del mes de noviembre. Un poco les decía al principio que una de las características de los factores fundamentales es intentar analizar el futuro. Vos me decís, el futuro todavía no sucedió, entonces es imposible analizarlo, bárbaro, pero nosotros somos inversionistas, nosotros buscamos el mejor momento para comprar o para vender. No importa si la noticia salió hoy o saldrá dentro de una semana. Si yo sé que va a salir dentro de una semana, no me voy a esperar una semana para comprar o para vender. ¿Me entendés? La compro ahora. La compro ahora. Entonces, como ya la noticia existe de que las tasas bajan en marzo, el mercado lo descuenta. Claro, los inversionistas no son ningunos bobos, como diría Messi. Los inversionistas no son ningunos bobos. Ya se sabe que esto va a suceder. Entonces, toman posiciones hoy. Hay una famosa frase en el mercado financiero que dice, compra con el rumor, vende con la noticia. Entonces, eso
ese rumor de que las tasas empiezan a bajar en el 2024, en marzo, tan pronto como en marzo, hace que el mercado bursátil sienta que existe tierra fértil para que siga subiendo porque los fundamentales están bien. Entonces eso se explica en principio la tendencia última alcista que tuvimos desde noviembre hasta el día de hoy, que es impresionante. Por ejemplo, el S&P 500 ha subido de 4.150 hasta 4.700, ganando 600 puntos básicos de corrido en un mes y medio. Estamos hablando de un 15%. Entonces, para las acciones es un montón. Tengamos en cuenta que tenemos sectores que se mueven más, sectores que se mueven menos. Entonces, este compilado, este cóctel de acciones que es el S&P, te refleja una realidad de la bolsa estadounidense más que espectacular. Ahora sí, abro este último segmento de preguntas y respuestas, que déjenme adivinar, no habrá demasiadas, y ya cerramos, eso sí, el seminario del día de hoy. Adelante, por favor. A ver, David Porras Mor. A ver, no leí la pregunta. Saludos, Martín. ¿Algún libro que recomienda de análisis fundamental? Hay muchos, hay muchos. Si quisieras comenzar por algo sencillito, yo buscaría algo así como Análisis Fundamental for Dumps, que sería algo así para tontos, ¿no? La traducción. Y no es un insulto, David, por favor, usted me entenderá, es que el título es un poco amarillista, ¿no? Desde el punto de vista agresivo, para que uno vaya y lo lea, le llama la atención, vaya y lo lea. Entonces, sería un buen inicio, ¿no? Para ingresar en el análisis fundamental. Después, por supuesto, hay teorías más complejas, por ejemplo, teorías del valor subyacente, que intentan explicar por qué una acción está sobrevalorada o infravalorada, y a partir de esa divergencia uno puede posicionarse. Si cree que una acción está sobrevalorada, la vende porque no es el precio real. Si uno cree que la acción está infravalorada, la compra porque no es el precio real. Entonces, para determinar esa clase de cuestiones, hay libros que profundizan mucho más en términos de teoría. No se me viene ahora a la cabeza algún título en particular respecto de esos libros más avanzados, si se quiere. ¿Alguna pregunta más? No sé si le pude responder. Gracias. No, de nada, no de nada. Con esto cerramos, si no hay más preguntas, el seminario del día de hoy. Les agradezco muchísimo por participar. Soy perfectamente consciente que era un día difícil porque estamos cerrando el año, ya estamos en los momentos finales. Seguramente usted del otro lado diga, Martín, no me vengas con el precio de las acciones de Apple hoy, estoy pensando en comprar el panetón, estoy pensando en comprar el champán para brindar el domingo. Bueno, sépanme disculpar y les agradezco de entrada el interés que han tenido para invertir, confiando en Stock Academy, confiando en Libertex y escuchándome, prestándome un poquito de atención. Mi idea siempre es sumar, mi idea siempre es aportar valor y apoyarlos en la medida que sea posible. Desde ya les quiero desear a todos una muy feliz Navidad, que la pasen con su familia, que la pasen con sus seres queridos, que venga Santa Claus y les dé un montón de regalos, ¿por qué no? También, y que no perdamos ese niño que tenemos todos dentro, que llevamos en el interior y nos hace disfrutar eventos tan icónicos, por lo menos para mí, como lo es la Nochebuena y la Navidad. Nos estaremos viendo, los invito a los que se hayan quedado hasta el final, al próximo seminario web, en el que analizaremos una de las secciones más interesantes de este año, que es NVIDIA. NVIDIA Corporation ha sido de las tecnológicas la que más subió. Ese seminario se va a dar el día martes 26. Muy interesante, eso sí, vamos a estar viendo gráficas de precio, vamos a combinar un poco de lo que estuvimos viendo en términos de análisis técnico la semana pasada, vamos a también combinar con lo que estuvimos repasando hoy de fundamentales, vamos a avanzar un poquito más en la teoría de valor subjetivo, subyacente o intrínseco de una acción, en este caso la acción de NVIDIA. Entonces un tema un poquito más avanzadito, ojalá podamos darlo, ojalá salga algo lindo de ahí, así que están invitados, como siempre digo, por el mismo canal, en el mismo horario. Para el link de acceso le pueden solicitar a sus managers de cuenta y espero poder verlos, espero poder verlos. Como siempre, un saludo a todos y muchas gracias por participar. Hasta luego. Ay, sí, ¿qué? Muchas gracias a usted.
Ay, muchas gracias, Martín.